La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo, y también nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p, y también pueden descargarnos en sus teléfonos celulares en Play Store. Hasta el loguito de Radio Santa Rosa, usted descarga la aplicación y nos escucha en cualquier parte del Perú y del mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Pensar Más aquí en la mañanita temprano, a las 8 en punto, ya estamos con ustedes. Y bueno, para comentar que hoy 5 de julio es un día especial. En realidad deberíamos estar celebrando, y lo vamos a hacer el Día del Maestro, 6 de julio, pero es inevitable hablar de la audiencia que habrá hoy en la Corte Suprema para ver la casación de Keiko Fujimori. Yo acabo de escribir en el Twitter: si el fujimorismo quiere ver libre a Keiko Fujimori, lo están haciendo fatal. Es que qué manera de cometer errores y de ayudar poco a su líder. Empecemos por lo último. Esta madrugada, qué vocación tienen por la madrugada, ¿no? IDL Reporteros ha publicado 2 artículos muy interesantes. Uno sobre el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa, se llama Topo Supremo. Es muy buena el título, Topo Supremo, hablando justamente de la trayectoria de este señor y su relación como cuello blanco del puerto por su intimidad con Inostroza. Pero ese es uno. El otro es más interesante, ¿no es cierto? Habla también de un colaborador eficaz, en realidad 2 colaboradores eficaces, que narran cuál es la estrategia de Keiko Fujimori en este tema. ¿Cuál ha sido su estrategia desde el 2018? ¿Y cuál fue la necesidad de cooptar, acomodar al lugar el Consejo Nacional de la Magistratura para que le ratifiquen o no le ratifiquen a los jueces a su gusto? Empecemos por lo segundo. A ustedes les va a gustar más que les hable de Víctor Raúl, seguramente. Hablemos de Víctor Raúl. No allá de la Torre, ¿no? Sino de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. El señor Rodríguez Montesa llegó a la Fiscalía Suprema de, digamos, una forma bastante accidentada. Ya sabíamos, porque no hay que olvidarlo, ya sabíamos que su nombramiento tenía varios problemas. Cruz Silva nos decía que era nulo. ¿Qué pasó? Y en detalle se los cuenta IDL. El señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa decidió postular, por supuesto, a una Fiscalía Suprema y se presentó a concurso en el año 2015. No pasó el examen escrito, no lo pasó. Necesitaba 66.6, o sea, 2/3 de la nota, y se sacó 66. Pero pidió reconsideración y la obtuvo, y le pusieron 67.5 y lo aprobaron. Puntito y medio más. Puntito, generosos. Los mismos miembros del Consejo Nacional de Magistratura, que son sus patas, con los que chupaban, se iban a la juerga, etcétera. Muy bien. Y luego tenía que dar la evaluación curricular. ¿Ya? ¿Y cómo le fue? Mal. También lo jalaron. No, le pusieron 81. Y casi todos sus colegas tenían encima de 90, 99, 91. Lo jalaron. Entonces le aumentaron 7 puntitos. A punta de reconsideraciones, el señor se convirtió en vocal supremo. Alcanzó 88.25. Con lo cual pasó. Tenía 81 y pasó a 88. Entonces entró.
Y con su entrevista, pues, modelo CNM, seguramente le preguntaron cómo se hace el arroz con pato, entonces ingresó, ¿no es cierto? Y ahí está en su juramentación el doctor Genaro Vélez, en primera fila, bien adelante, ¿no? Porque finalmente es el abogado de Alan García, caracho, ¿cómo no va a ir? Y él se llama Víctor Raúl, así que alguna relación habrá. Muy bien. Esto es en cuanto al fiscal, ¿no es cierto? El fiscal Rodríguez Montesa tiene una larga trayectoria. Como ustedes saben, trató de que el IDL le entregara su material. ¿Qué tal? Una carta amenazante, ¿eh? Luego, por supuesto, como cuentan ellos, reculó completo porque todo el mundo salió a decirle que usted se olvidó de la Constitución y de la libertad de prensa. Las notas con las justas, ¿no es cierto? Y ha votado sistemáticamente con Tomás Saladino Alves y con Chávarri en todo lo que se le ha pedido, pero en todo lo que se le ha pedido desde el lado de los cuellos blancos del puerto. La fiscal Sandra Castro lo coloca como cuello blanco, o sea, es parte de la organización. Sigue ahí porque el Congreso quiere que siga ahí. Y es además la persona que alerta, y hay una llamada publicada también por IDL, a la organización de que los están grabando. ¿Ya? Y le pide a Mario Mendoza, empresario, que está preso con Walter Ríos, ¿no es cierto?, que Walter Ríos le pide a Mario Mendoza que haga las averiguaciones con Raúl Rodríguez, porque es el que sabe. Víctor Raúl Rodríguez. Ahora, yo había olvidado un incidente muy antiguo, ¿no?, que lo cuenta hoy día Augusto Álvarez en su columna. Y es que Víctor Raúl Rodríguez Montesa es el falso fiscal. No es el falso fiscal, ese era el otro. Actúa para tratar de que no avancen las investigaciones de José Ugaz en la época de Montesinos, cuando era un fiscal de un rango mucho más bajo, inferior. Y eso está en el libro, caiga quien caiga. La pregunta es que caiga quien caiga. Si el señor no pasa ni el examen escrito, si tiene antecedentes por su trabajo con Montesinos, si no pasa el examen curricular, ¿por qué es fiscal supremo? Bueno, pero ahí no termina la historia. En esta misma nota, IDL hace también un recuento de unos audios de unos jueces. A ver, ¿quién integra la Sala Suprema que va a ver el caso de la casación de Keiko Fujimori? Hugo Príncipe, Iván Sequeiros, Sabina Chávez, Jorge Castañeda e Iris Estela Pacheco. ¿Y qué pasa con el señor Castañeda? Resulta que el señor Castañeda es hombre de confianza, ustedes no me van a creer de quién, de César Inostroza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay 3 llamadas con él donde coordinan para verse, pero hay una última llamada con Manuel Quintanilla, que no va a integrar esta sala, pero que juez supremo, donde Quintanilla le dice a Inostroza que su hombre de confianza es Castañeda. Oye, hermano, ¿no? Hermanito, el número 2 no es tu pata, le dice Quintanilla a Inostroza. Ya, no te preocupes, hay que ver eso con Castañeda, solo con Castañeda, ¿ya? Tú y él, ustedes dos, nadie más, ¿no? Porque no cumple, dice Inostroza. Dile, hermano, son 2 veces que nada, no cumple nada. No cumple nada. ¿Qué cosa tendría que cumplirle ese otro tercero, ese número 2 que no es el pata de Inostroza? Porque aparentemente Castañeda sí es su pata, ¿no? Bueno, el señor Castañeda tiene que decidir ahora. Y ya hemos visto que el señor Chávarri en el Congreso de la República hizo un alegato público a favor de la libertad de Keiko Fujimori. Cuando eso está en trámite, adelantando opinión, todo lo habido por haber. Ahora, vamos a analizar por un instante, antes de ir a los colaboradores eficaces que están muy divertidos, la resolución de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Yo he leído físicamente solo las 2 últimas páginas, tiene 55. Pero aparentemente el comercio sí ha tenido acceso al expediente y ha podido leer la resolución. Yo pensé que Víctor Raúl Rodríguez Montesa se iba a ir por el lado de la calificación del tipo penal. No, es un desastre su resolución, de verdad. Si los quería ayudar, los perjudica.
¿De qué habla? Dice que desarrolla toda una teoría fabulosa que, bueno, se la pueden desacreditar un estudiante de Derecho, que no procede la prisión preventiva en la etapa preparatoria. Solo en la acusatoria y solo en juicio. O sea, tiene que haber juicio primero para que haya prisión preventiva. ¿Qué? Eso dice. Porque no hay grave sospecha. Y no hay grave sospecha porque las pruebas no han sido corroboradas ni contrastadas. Y eso se hace en el juicio. Entonces, para él, en su imaginación, la prisión preventiva es un imposible jurídico. Porque solo hay prisión preventiva, según él, cuando estás en juicio. Porque solo en juicio puede haber grave sospecha, porque las pruebas ya están presentadas. Entonces no puede haber prisión preventiva antes del juicio. ¿Y esta teoría de dónde me la desarrolla? ¿En qué artículo del Código Procesal Penal dice semejante barbaridad? Y la segunda cosa que dice es que Keiko Fujimori es madre. Y como es madre, ¿no es cierto? No puede, pues, ser sometida a una prisión preventiva. Ah, bueno, ser padre también es lo mismo. Entonces, todos los que son padres y madres no pueden ir a prisión preventiva. ¿Qué pasó con Nadine Heredia? ¿Qué es marciana? No, pues, eso es otro disparate, un argumento completamente banal. Eso se lo baja cualquiera. ¿Y ese es el defensor de Keiko Fujimori? No me defiendas, compadre, es horrible. Miren, el fujimorismo está haciendo todo para que Keiko Fujimori no salga. Mucho mejor hubiera sido que el señor Rodríguez se manifieste, igual que sus fiscales, a favor de la prisión preventiva. Y que plantee como un elemento de valoración el tema de la calificación del delito, ¿no? Pero nada más, lo que ha hecho es un mamarracho. La resolución es un mamarracho. Eso no puede ser ni siquiera tenido en consideración por la Corte, pero ni en consideración. Segundo, ayer el fujimorismo desarrolla una campaña en redes sociales que se llama, #justicia sin odios. Entonces tú te ríes y dices, ¿qué cosa es la justicia? A ver, chicos, ¿qué cosa es la justicia? Naila está dormida. Despiértese, ya. La justicia es darle a cada quien lo que merece. No hay una justicia con odio y una justicia sin odio. Porque si yo tengo que darle a cada quien lo que merece, mi odio o mi amor es irrelevante. Desde un punto de vista filosófico, ni siquiera pueden formular un hashtag. Si es justicia pues. Le doy lo que merece. ¿Qué merece Keiko Fujimori? Esa es la pregunta. Podrían decir justicia para Keiko Fujimori, ya, perfecto, se entiende el planteamiento. No, justicia sin odio. ¿Y quién lo dice? Un grupo de personas que en sus comunicaciones privadas y públicas lo único que hacen es adjetivar al prójimo. Miserable, desgraciado, traidor, malnacido. Si eso no es odio, ¿qué es? Exactamente, por lo menos una adjetivación del prójimo constante, pero constante, fracasada. El señor Becerril escribe el domingo fracasada, ¿no? Los voceros mediáticos de la señora Fujimori insultan de una manera espantosa utilizando los peores adjetivos que hay, sistemática y constantemente. Nos acusan de corruptos a todos los demás periodistas, de mermeleros, les encanta repetirla. Es la palabra consigna, ¿no? Terruqueo para sus colegas de izquierda, mermeleo para los periodistas. Son gente repleta de odio, pero les brota por los poros el odio. ¿Cómo pueden utilizar un hashtag que primero es filosóficamente un absurdo, pero además, de nuevo, mermeleros con mayúscula de Trend Topic? Sí. El punto es este. ¿A quién le cree la gente? ¿Al fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa o a Gustavo Gorriti? ¿No? ¿Al señor César Inostroza? ¿Al señor Chávarri? ¿No es cierto? ¿O al señor José Domingo Pérez? ¿O al señor Rafael Vela? ¿A quién le cree la gente? ¿Es culpa nuestra que tengan más credibilidad? No, es culpa de los fujimoristas que no paran de mentir.
para tratar de desacreditar de manera personal. Es absolutamente personal. Esto no es personal, es político, no, es absolutamente personal. Todo el tiempo están insultando, todo el tiempo están mintiendo, todo el tiempo están obstruyendo. Flaco favor le hacen a su líder, así no va a salir ni a la esquina. Porque justamente de lo que se le imputa a Keiko Fujimori en este momento es de obstrucción de la justicia, de utilizar a su partido como una organización criminal para obstruir la justicia. Y vamos al primer artículo que presenta IDL, que es muy bueno, la verdad, es el testimonio de dos colaboradores eficaces. En uno, ¿no es cierto?, se narra conversaciones entre Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. Estas conversaciones entre Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, no hay ningún otro testigo presente en estas conversaciones, no podemos descartar a Keiko Fujimori como colaborador eficaz de sí misma, ¿no es cierto? No sabemos si es Jaime Yoshiyama que es el que ha hablado, pero lo que sí sabemos es que son conversaciones entre ellos dos. ¿Y de qué se tratan estas conversaciones? Las conversaciones narran el interés de Keiko Fujimori de controlar ¿qué? Lo mismo que quería controlar con César Inostroza. ¿Ok? Lo que querían controlar era la investigación que ya tenía José Domingo Pérez sobre donaciones de campaña a través de ¿qué? De que se le controle el plazo. ¿Se acuerdan ustedes? Keiko Fujimori y su defensa decían que ya la están investigando mucho tiempo y que por control de plazo, en este caso, por control de plazo, podía perfectamente archivarse la investigación. ¿En dónde? En la Corte Suprema y en las instancias previas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacían para controlar las instancias previas? Bueno, ibas solicitando que no se ratifiquen los jueces que te eran, según la evaluación de la defensa de Keiko Fujimori, hostiles. Y este es el caso de la jueza Edita Condori. La jueza Edita Condori, de acuerdo a este colaborador, era, según la evaluación de Keiko Fujimori, antifujimorista. Y sus abogados, Eduardo García y Juliana Loza, estaban muy preocupados por esta investigación de los aportes del 2011 y 2016. Entonces tenían que controlar a José Domingo Pérez. ¿Cómo lo controlaban? Sacándose de encima a la jueza, que según ellos era antifujimorista. Muy bien. Entonces Keiko Fujimori le dice a Jorge Yoshiyama, según este colaborador, que quería buscar y coordinar con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar que la ratifiquen, porque le tocaba ratificación. Y lo hace. Y le dice luego, en febrero del 2018, a Yoshiyama, que el tema ya lo tiene coordinado con el consejero Guido Águila. Luego, este mismo aspirante recuerda que Keiko Fujimori llama por WhatsApp a Águila, pues él estaba de viaje, y tuvieron una conversación amical de algunos minutos. Y en esa conversación Fujimori le dijo al consejero que no se olvide de atender su encargo. Y luego Fujimori le dijo a Yoshiyama que el consejero Águila le aseguró que ya estaba todo encaminado y que ya había conversado con varios consejeros para no ratificar a la jueza superior Edita Condori. Y le dijo a Águila que al regresar de su viaje se lo iba a reconfirmar y Keiko Fujimori quedó tranquila. Sin embargo, porque no les liga una, gracias a Dios, un par de meses después, Keiko Fujimori se entera que Edita Condori se había sido ratificada. Entonces, voy leyendo lo que dice el texto, Yoshiyama le preguntó qué había pasado. De nuevo, todos los diálogos son entre Keiko Fujimori y Yoshiyama. Entonces parece ser Yoshiyama el que habla, pero no lo podría asegurar, en fin. Y le explicó que todo se definió en una votación 4-3. 4 la ratificaron, 3 en contra. ¿Y quién fue el que se volteó? Iván Noguera. Doctor Rock. No había votado como Fujimori deseaba. En mayo de ese año, nuevamente en una visita que hace Jorge Yoshiyama a la casa de Keiko Fujimori, esta le comenta que ha llamado al consejero Iván Noguera Ramos a pedirle un favor.
no, el aspirante dice no tengo conocimiento respecto de qué favor se trataba. Y Keiko Fujimori aprovecha para reclamarle a Iván Noguera por la ratificación de la jueza superior Edita Condori. Iván Noguera le dice que ignora lo que ha pasado respecto al tema que ella le está reclamando, a lo que Keiko Fujimori le hace recordar sobre el caso de la votación para la no ratificación de la jueza superior Edita Condori. Entonces Iván Noguera le indica a Keiko Fujimori que debe haber un error, que no se acordaba de ese suceso, por favor, y se comprometió a consultar con su secretaria para averiguar qué había pasado y darle una explicación. Poco tiempo después, según la versión de este aspirante, Keiko Fujimori le contó a Jaime Yoshiyama que el consejero Iván Noguera le pidió disculpas por esa votación y que buscaría arreglarlo, solicitando una especie de nueva votación o reconsideración de la votación. O sea, ¿qué estaba haciendo Keiko Fujimori? Escogiendo sus jueces, o sea, el posesivo no es acá un accidente, ¿eh? Son suyos, para que resuelvan como ella quiere. ¿Qué pasó con el caso Lavajuez? Le trajo abajo el esquema, se le derrumbó. Por eso, ahora se entiende mucho mejor, atacaban a Humala sin piedad porque sabían que los jueces eran de ellos y que nunca los iban a tocar. Porque yo siempre pensé, qué mala estrategia, ¿no? Ya desde un punto de vista práctico, ¿no? Atacar a quien ha hecho exactamente lo mismo que tú, porque después te van a procesar a ti. Pero claro, ellos tenían la seguridad de que eso no iba a ocurrir, porque ellos controlaban el Consejo Nacional de la Magistratura. Con ellos me refiero básicamente al fujimorismo y al APRA. Entonces, eso le va a pasar a Humala, a un tarado, pues no controla nada. Nosotros controlamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Y viene el caso Lavajuez, se trae abajo eso, bueno, y Keiko Fujimori va presa, porque ya no tiene cómo controlar. Increíble. Ahora, segunda parte del mismo artículo, la orden. Todos guardan silencio. Otro colaborador eficaz ha informado que le dijeron, a ver, el código es así, código 2017-5313. ¿Ah? No, 5513. Es el agente 13. ¿Ah? Como el superagente 86. Este señor, que fue entrevistado el 2 de abril, cuenta que el 12 de marzo del 2019, este año, Jaime Yoshiyama fue internado en el penal Castro y que ahí, en el patio del penal, se entrevistó con Pierre Figali y Luis Mejía Leca para comunicarles que la estrategia era que todos guardaran silencio, ya que iban a sacarlos a todos, por cuando tenía todo en orden y que su abogado se iba a encargar de ello. O sea, ustedes se callan. Y esto, cuenta el colaborador, coincide con el silencio de Keiko Fujimori en su declaración el 18 de marzo del 2019. ¿Se acuerdan que fue José Domingo Pérez y de ahí también lo agarraron a botellazos? No hay obstrucción de la justicia y agarras al fiscal a botellazos. Monstruo. Muy bien, siguen metiendo la pata, pues no puede ser. El colaborador eficaz cuenta además que unos días después de la visita de Yoshiyama a Castro, Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, ya se había acercado al señor Mejía Leca comentando que la casación sigue en curso y que tenía que esperarse con buena expectativa. Claro, por eso que Rafael Vela dice, esto es gravísimo, y por eso que decide moverlos de penal. Porque si entra alguien y le dice orden de silencio, o sea, te callas la boca porque te vamos a sacar de aquí. Pero tú no dices absolutamente nada. Cuando potencialmente estas personas pueden ser testigos, entonces eso perturba la actividad probatoria. Por eso los tienen que mudar de penal. Esa es la historia. Estas son las primicias de esta mañana. Como les digo, en resumen, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa está con Yaya, y con Yaya grande, ¿eh? Tiene muchas cosas que explicar. Yo no entiendo por qué en el Congreso no hacen una revisión. O sea, una persona que ni siquiera ha pasado su examen no puede ser pues fiscal supremo, ¿no? Pero en fin, Víctor Raúl está con problemas graves. ¿Puede presentar un dictamen fiscal contradictorio a sus fiscales? Por supuesto. Pero como dice pues acá Gorriti, no es Aristóteles, ¿no? O sea, no es que le entraron unas dudas filosóficas. Tiene un informe muy malo, el dictamen fiscal es muy malo.
O sea, salir a decir que no puedes poner prisión preventiva en la etapa preliminar o en la etapa de, perdón, ni siquiera en la etapa, primero dice, está en la etapa preliminar, no está en la etapa preliminar, está en la etapa preparatoria. Y no se puede poner prisión preventiva en la etapa preliminar. Nadie la ha puesto, ¿no? Evidentemente, está en la etapa preparatoria. Solo se puede poner en la acusación fiscal. Claro que no hay, o en el juicio, porque la grave sospecha no se ha configurado todavía. ¿Ah? Yo pensé que se iba a ir por el tipo penal de lavado. Qué pobre su resolución. Y luego tenemos que el fiscal, el vocal supremo Castañeda, es así, patísima de Inostroza, su adú. Le ve sus cosas, con él nomás se ven las cosas. O sea, el fiscal, pésimo. El juez supremo deja dudas. Y finalmente, en el penal, están pasando cosas. Y Keiko Fujimori presionaba al CNM para que le aprobaran, le ratificaran o no le ratificaran a los jueces de su preferencia. Ya pues, en fin. ¿Saldrá hoy día? ¿Ah? Hoy día No. Hoy día es la vista de la causa. La causa. Hoy día solamente es la audiencia. Cálmense, muchachos. Normalmente termina la vista de la causa y la causa queda al voto. ¿Eso qué quiere decir? Que se abre un espacio de tiempo donde los 5 magistrados emiten su voto. Lo pueden emitir de manera concurrente, es decir, todos votan juntos, ¿no es cierto? El vocal relator hace un proyecto de resolución en el que todos están de acuerdo y votan todos juntos. Lo pueden hacer en mayoría y en minoría, lo pueden hacer con votos singulares, todos de acuerdo por cada uno por distintas razones, o todos en desacuerdo, cada uno por distintas razones. Hay ahí bastante margen de acción porque son 5 personas. Pero basta con que la defensa convenza a 3, no tiene que convencer a los 5. Y parece que a uno ya lo tiene convencido, le quedan 2. Es que es así de grave. Y reitero, sería una pena realmente que no entren al tema del lavado de activos, sino que se queden solo en este asunto de finalmente de que si hay obstrucción a la justicia o no. Es gracioso, Víctor Raúl Rodríguez Montes dice que no hay obstrucción a la justicia porque no hay pruebas. Él es la prueba viviente. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar de educación del Día del Maestro. Está con nosotros el congresista Edmundo del Águila de Acción Popular, que es integrante de la Comisión de Educación. A su presidenta no la podemos invitar, ciertamente, porque no creo que quiera venir, pero gustosamente está acá el congresista Edmundo del Águila. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de educación en el Día del Maestro. Hay que dedicarle pues una media hora al tema, por lo menos a la semana. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, quiero simplemente establecer que aquí hace unos minutos el doctor Luciano López, que siempre colabora a través del Twitter con nuestra iluminación jurídica, dice una cosa que es bien interesante, que el procurador del Estado, que es el abogado del Estado que procura la reparación civil en el caso de Keiko Fujimori, sí puede apersonarse en el proceso. Sí puede apersonarse en el proceso y defender la posición del Estado que garantiza que la reparación civil se va a obtener en la medida en que Keiko Fujimori permanezca en prisión. A falta de fiscal, bueno, es procurador, más o menos. Pero sí también, lo que dice acá claramente, a Rodríguez Montesa le dicen que ha debido inhibirse, como lo ha hecho el señor Figueroa, que se tuvo que inhibir por perturbar el proceso. O sea, lo mismo que he dicho yo varias veces, lo que ha hecho el señor Rodríguez Montesa es ilegal, no, por supuesto que no, ¿no es cierto? Pero la validación que hace es muy pobre, y dos, su conducta personal es muy rica. Tiene muchas cosas que contar, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar ahora de educación. Está con nosotros el congresista Edmundo del Águila. Gracias por estar acá. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo van en la Comisión de Educación? Hemos visto algunas sesiones un poco hostiles de la presidenta de la comisión hacia algunas funcionarias, que más que una conversación con ellas, ni siquiera tiene un interrogatorio fiscal, yo diría que es más que eso, es un interrogatorio policial. ¿Qué pasa en su comisión con la educación? A ver, primero con la educación respecto a los invitados, ¿no? Ah, ya, ok. Esa es la educación cotidiana. Claro, la buena educación. La educación social, digamos, ¿no? Fíjese, primero que, bueno, eso es una parte del trabajo de la comisión, efectivamente, el poder invitar a funcionarios públicos, en este caso puntual al cual usted se refiere, apunta el tema de los textos, que hubieron todo el tema que ya es conocido, ¿no? Y que lamentablemente pues se salieron de los parámetros, creo yo, de la cordialidad, la amabilidad y sobre todo el respeto que debe haber entre ambas personas que se sientan a discutir un tema objetivo y técnico, ¿no? Pero la comisión también tiene otro trabajo, que es el tema de promulgar leyes, es decir, velar, creo yo, y mejorar el sistema educativo en el país. Y básicamente eso, lamentablemente, no ha tenido, digamos, la consideración por parte de la comisión, más ha sido la citación a invitados que el hecho de producir leyes. Pero bueno, dentro de todo este escenario creo yo que se han sacado leyes provechosas para la educación y leyes que están en camino también, que van a ayudar todo a regular mucho, sobre todo la educación en la etapa escolar, ¿no? Es decir, poder ayudar y cimentar ese vínculo que existe entre educación escolar privada. Claro, ¿qué ley importante cree usted en estos 3 últimos años se ha sacado en materia de educación en el Congreso? Fíjese, lo que se ha, a ver, yo le explico, lo que se ha hecho, por ejemplo, en el tema de la ley universitaria, se ha regulado ciertas cosas, porque si bien la ley universitaria en sí, en su concepto, en una generalidad es buena, había que afinar ciertas cosas que permitieran el mejor funcionamiento de la ley universitaria. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el tema el porcentaje de los profesores extraordinarios, que únicamente era 10, se amplió a 20, es decir, un poco la extensión de la aplicación y la ejecución de SUNEDU, lo cual creo yo que es válido para dar la oportunidad a universidades de poder, adaptarse a la nueva reglamentación. Entonces todo eso se ha ido trabajando y hay otras leyes que están pendientes. Hay ahí algunos, después vamos a ir a lo que no queremos que se apruebe, pero ¿qué otra cosa importante cree usted que se ha aprobado? Sí, ahora viene algo que para mí es lo más importante, que es regular el sistema educativo escolar. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en el Perú parece que estamos acostumbrados a vivir situaciones de extremos. Nos vamos de un lado a otro, y eso es en todos los campos y en todos los sectores. ¿Qué pasaba con la educación privada, ¿no? Muchos de los padres habían tomado esta mala costumbre de, amparados indudablemente en la normatividad, de llevar a sus hijos al colegio, no pagar muchas mensualidades, al fin de año recibir, porque es obligatorio, su tema de notas, y cambiarlos de colegio. Entonces había una rotación alta en el tema de la escolaridad o la permanencia del niño dentro de una escuela. Esto afecta indudablemente al promotor educativo y afecta a los niños en sí. Perdón, no es la mala costumbre solo de los padres, hay una ley que les permite hacer eso. La ley la aprobó ante los Flores Salados en el año 2012. Yo lo dije, al amparo de la normatividad. La ley de la economía familiar, que es la famosa ley del perro muerto. Bueno, entonces todo eso ya se ha aprobado un proyecto, se ha discutido un proyecto de ley, se ha aprobado un proyecto de ley en comisión, en el cual evita todo esto, pero no únicamente eso, sino a su vez también algo que es muy importante, que es lo que sucedía
anteriormente. Uno cuando quería entrar a un colegio había una cuota de ingreso. Una cuota de ingreso es un pago de los derechos, ¿no?, para mejoras en los servicios y en la infraestructura de un colegio por 11 años, que dura la educación. Pero ¿qué pasaba si el niño, por motivos distintos, por compromisos familiares o laborales del padre, tenía que tienes que pagarla íntegramente? No, lo pagabas íntegramente y no había retribución. No. Ahora sí hay retribución. Con lo cual se malogró la infraestructura. Con lo cual lo que ha hecho... No, es que, señor del Águila, a ver, en economía es bien fácil. Usted me puede cobrar 10 y no volver a comprar nada más. Pero si yo tengo una tasa de deserción de ese colegio promedio, digamos, de 10%, o sea, a lo largo de la vida del 10% del colegio se me va, ¿qué voy a hacer yo? ¿Subirle 10% a la cuota de ingreso a todos? Es que, pues, claro, obviamente. Pero usted está partiendo una premisa que no es cierto. Ese 10% que se va, se compensa, porque llega un 10%. Los colegios son así. Pero me van a subir la cuota de ingreso. No pero va a subir, claro que sí. No va a subir. Porque hoy, un niño que se va... Qué bárbaro, Dios mío. Cada vez que se meten en la economía es un enredo. Rosa María, tú eres abogada, el niño que se va... ¿no es cierto? Y viene otro y paga su cosa de ingreso hoy. Eso ya está calculado hoy en los ingresos del colegio. Está bien. Ya pues. Pero lo que usted les está quitando, del mismo cuero se hace en toda la correa. Si hay que hacer la piscina, hay que hacer la piscina. Sí, claro. ¿Se da cuenta? Entonces, del mismo cuero sale otra correa. Usted quiere que le devuelvan la plata a los padres. Perfecto. Proporcionalmente. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a subir la cuota de ingreso de todos? No, no es así. Tienen que subirla. Es que, a ver, no hay forma de no sostenerlo. Pero si me deja hablar, yo le podría explicar. A ver, van a subir, va a ser gratis, ya. No es que va a ser gratis, sino que en el sistema educativo, sobre todo en el tema de colegios y colegios particulares donde se aplica esto, la rotación estuvo alta, es decir, había deserción, por motivos diversos. Pero esa deserción muchas veces, en todos casos, es cubierta inmediatamente por otra alumna. Y eso está establecido, o sea, es así. Por eso, pues. O sea, un alumno que sale al año siguiente es repuesto inmediatamente, no sabe la falencia y la escasez que hay de oferta educativa escolar. Por eso. De tal forma que el niño que sale es cubierto inmediatamente. Y ese niño que entra, indudablemente que paga una cuota de ingreso proporcional a lo que ingresa. Es así. No se va a dejar de cobrar. Claro, pero escúcheme, el que ingresa, ¿no es cierto? Eso ya está pasando hoy. Hoy, los colegios se sientan a hacer sus cálculos. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si yo tengo una deserción de 10%, ¿cuánto va a ser mi cuota de ingreso? X. Como usted me obliga a devolver a los que se van, es X más la devolución, dividido entre el número de postulantes. Claro, pero esa devolución es cubierta por el alumno que ingresa en el año siguiente. Hoy. Nadie cobra hoy para aplicar hoy. Esa es una inversión a los 11 años. Es así. Ay, Dios, ya, bueno, muy bien. Entonces, otra más. No lo voy a convencer de un tema matemático que usted no entiende. No me entiende y no hay forma. Sí, pues yo también podría decir lo mismo. Sí. Yo también podría decir, y de repente con un poquito más de autoridad, porque soy profesor de economía. Claro. Y estoy metido en el tema educativo 19 años. 19 años. Ya, muy bien. Entonces, no entiende que el colegio tiene que subir su cuota. ¿Cuál? Eso no va a suceder. No es el tema del estacionamiento, que lamentablemente el Congreso actuó mal en el tema de fraccionar la hora por minutos, que efectivamente sí generó un incremento, pero es una política económica distinta, es una medida económica distinta a esta. Pero bueno, no es parecido, pero bueno, en fin. Tiene que subir. Son posiciones distintas. Y por último, desde el punto de vista ya no económico, sino desde el punto de vista de derechos adquiridos por un alumno, si tú pagas por 11 años, tienes derecho a recibir los 11 años. Si no lo recibes, eso es otra cosa. Usted no puede decir que es un acto de justicia. Pero es que se norma en función a eso. Ya, puede ser se norma en función a varios. Pero que tiene un costo para el resto de los padres. Se norma en función a eso. ¿Cuántos hijos tienen al colegio? Ninguno. Tengo 5 sobrinos, pero ninguno. Ya, yo tengo 5 hijos de colegio, he pagado 5 cuotas de ingreso y usted me las acaba de subir. No se las he subido, va a ver que no se las he subido. No se las he subido. Pero bueno, ahí viene el siguiente paso. Ya, ¿okay? Usted tiene 5 hijos, supongo que el mayor todavía sigue en el colegio. No, tengo los menores en el colegio. ¿Cuándo fue el segundo sigue en el colegio? No, tengo 3 fuera del colegio y 2 en el colegio. Ya. Digamos el tercero está en el colegio. Desde cuando ingresó hasta la fecha, seguro han habido muchos incrementos de la mensualidad. Por supuesto. Ya, lo cual es válido. Lógico. El colegio tiene la libertad de pero lo que sí estamos... No es gratis, pues. No, pues está bien, yo sé que no es gratis, pero lo que se ha aprobado también, es que el colegio pueda fijar una política de incremento, es decir, colocar el incremento en función a cualquier variable macroeconómica que le permita al padre poder tener conocimiento, ¿no?, de cuál va a ser la política de incremento de las mensualidades. Pues ya lo sabemos todos los padres. Así, ¿cuál es la política de incremento? No sé cuál colegio será, pero yo tengo mis sobrinos que están en 3 colegios distintos y no hay una política de incremento. ¿Usted cree que le digan en kindergarten cuál va a ser la política en quinto y media?
en el país más estable del mundo, que se llama Perú. Pero una pregunta, a ver, no, pero mañana una hiperinflación, ¿qué me van a decir? Hiperinflación, ¿no es cierto? Está ¿Qué me bien. van a decir? Le coloco infusión a la hiperinflación. No Si pues. pero ¿por qué no? Eso Okay. se llama trabajar, a ver, cuando uno desarrolla un modelo económico, trabaja en función a variables. Ya, usted quiere que entonces el colegio tenga más prospectiva que el BCR. No, no es eso. 12 años de prospectiva. Simplemente hay márgenes, indudablemente las variables serán un porcentaje de la política incremento. 12 años de prospectiva. 11, son 11. ¿No? Son 11, ¿no? Depende, porque hay pre-kinder. Sí, pero por hay lo general IB. estamos hablando de colegios estándares, Ya, ¿no? los colegios privados. Muchos tienen pre-kinder, muchos tienen kinder, muchos tienen IB. ¿Ya? Son 6 en primaria, más kinder, son 7, y 5 en media son 12. Falta el kinder. Sí, pero indudablemente la educación El kinder escolar está. es de este primer grado hasta quinto medio. No. Pero los colegios La otra tienen el es kinder preescolar en el y colegio. postescolar. Pero bueno, está en el colegio, sí, créame. está bien, para términos prácticos. Pague pensiones y le cuento. Eso es así. Entonces, lo que se ha querido buscar es eso, finalmente poder determinar y fijar un parámetro para que los padres puedan organizarse. No se puede. Sí bueno, se a ver, puede. ya esos son proyectos. ¿Qué han aprobado? No, eso se en la última sesión de la comisión por eso, no, se pero aprobó en todo el este pleno, proyecto pero en el integral. pleno. Entonces, indudablemente que va a elevarse al pleno y Dios quiera que se Pero pueda de esos aprobar en el 3 pleno. años en el pleno, ¿qué se ha aprobado? Bueno, un tema que es muy importante que también ayuda al tema de la inversión, que es el aprobar el saneamiento, ¿no? de la infraestructura de los colegios. Eso ya se aprobó. Se ha aprobado en comisión y se va a elevar al pleno. ¿Pero ¿no? qué se ha aprobado en el pleno en estos 3 años? Bueno, el tema educativo es un tema bastante complejo. Se ha aprobado otras cosas, lamentablemente muchos proyectos Oiga, legislativos. congresista, el Congreso se ha volado 2 ministros de educación, a Saavedra y a Martens. Sí, pero ¿Ya? tendría, Y no han aprobado, tendría que responder los responsables no, por no, eso. yo lo sé, no es su culpa, pero digamos, y no ha aprobado ningún proyecto educativo importante en 3 años. Bueno, es lamentable, pero eso es así. Es ¡Qué terrible! Sí, Por eso claro es que no que lo sí. quieren, pues. Sí, claro. Por eso no lo quieren. Imagínense, o sea, nos preocupa la educación, perfecto. Y luego tenemos estos grupos enloquecidos que no quieren que nada que sea igualdad de derechos entre hombres y mujeres es que enseñe la escuela. Bueno, es un tema ya que yo creo que el tiempo va a ayudar a darle solución. ¿Usted cree? Sí, yo creo que sí es así. No hay que, en estos casos no hay que aplicar una revolución, sino hay que aplicar una evolución, creo yo, centrado en el tema de la relacionalidad y la comprensión de la gente, que es muy importante. Pero a veces forzar de ambos lados no ayuda en nada. No, ya sé, pero usted está sentado con mujeres ahí que gritan, muy molestas por este tema. Pero no solamente las mujeres gritan, hay Sí, otros espacios sí, donde también gritan. Los pastores Sí. también gritan. Que van a homosexualizar a los hay niños. otros espacios donde también gritan, sexo anal. critican y creen tener la verdad. Es así, lamentablemente, indudablemente que el Congreso es visible, ¿no? Son 130 los que estamos ahí presentes y basta que uno actúe mal para que los 129 terminemos pues inmiscuidos en ese tienen la tema. representación y en materia educativa tenemos a la señora Tamia Arimborgo pararse y decirle a todo el país que el sexo solo es para la reproducción. Sí, pues es lamentable, ¿no? Pero bueno. Pero digamos, esas personas están reflejadas en esa comisión de educación, que tienen un proyecto político, y el proyecto político es desvincular a la escuela de todo criterio de igualdad entre hombres y mujeres. Fíjese. Bajo el fantasma de una presunta homosexualización de los niños. Fíjese, Es un proyecto político. Ha habido actuaciones, creo yo, extremas por ambos lados. Fíjese, yo trato de ser ponderado, indudablemente que el hecho de yo poder estudiar fuera, tener una visión distinta, ¿no? El hecho de poder quizás ser de una generación menor a la que representa la otra fuerza, también tener una visión distinta, pero siendo objetivos y precisamente apelando a esa visión distinta, ha habido exceso de ambos lados, ha habido provocaciones de ambos lados. Por eso, pero es verdad, Rosa María, tú para poder entender a uno tienes que colocarte en la situación de la otra persona. ¿Usted alguna vez ha visto en su vida, desde el punto de vista de la oposición a estas ideas, carteles que digan cosas equivalentes a que la educación pública que el Perú promueve las orgías escolares? Ese es un extremo. Pero ¿no ¿sabes cuál es el sexo otro? anal? Ese es un Ya, extremo. ¿cuál es el otro? El otro extremo es ir a un país que es casi 90% religioso y pararse al frente de la catedral. Eso sucedió antes de esta legislatura, hace 6 años. No, eso fue cuando yo era congresista, yo soy no más de 3 años. Y da lo mismo, y esas personas, escúcheme, eso es una provocación. esas personas no son congresistas.
esas personas que fueron a la catedral no son ¿Y los que congresistas. lo colocaron los carteles eran congresistas también? Sí, ¿Pero está el quién? Pastor Rosas. Bueno, entonces yo no creo que esté el Pastor Rosas, pero en todo caso tiene la libertad. Está el Pastor Rosas a la cabeza. ¿Usted lo vio al Pastor Rosas ahí? Sí, con el señor bueno. Lachea pidiendo a la Plaza Bolívar para que entren los carteles. No, pero con esos carteles, con esos carteles, bueno. sus carteles. Si El es señor así es Rosas y el señor lamentable, a mí no Lachea. me consta, pero si es así es lamentable. Usted no para en la Plaza Bolívar, porque de verdad que ahí fue, ¿ah? No, yo tampoco soy dueño de la verdad como para poder afirmar algo, pero Estaba yo no ahí lo sé. y tengo el cargo. No lo sé, ¿no? Tengo el pero cargo. entonces lo que digo, por eso pues retomamos a la situación No hay inicial. ningún otro extremo. Lo que Sí, pasa es que hay dos extremos, sí, no hay ningún otro Pero extremo. ¿no te parece, Rosa María, el otro extremo, pararse en la frente de la ¿Qué catedral tiene que ver eso a con un una país orgía? que es 90% ¿Y qué tiene religioso? Ese es un acto de un grupo ¿de de qué? personas absolutamente privadas. Ah, caray. O sea, uno es privado y lo otro no. Es público. O sea, lo que hace el señor Son Rosas, y yo congresistas. tengo que agarrar el pasivo. Y no puede ser una decisión privada del señor, siendo congresista, que responda a su partido, es que pero el Congreso no tiene por qué responder por en él. su templo lo que quiera. Y ellos también podrán hacer con ese mismo criterio en su casa lo que ellos quieran. La señora Tamia Arimborgo se para en el Congreso. Ya, ese es otro tema. Estamos hablando de hechos puntuales. No, representación. A su bancada. No, a todo el país. Y quiere que sus ideas se impongan en la educación Usted representa peruana. al periodista de provincia que probablemente hizo una infamia. Señor Mundo de Arana, ¿usted no le preocupa que haya un proyecto político de captación de la educación peruana para evitar que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Eso es lo que están proponiendo ellos. Yo represento a un partido. Con mis hijos no te metas, es eso. Pero está bien, pues, pero bueno, finalmente. Con congresistas funcionales. Pero invite a esos congresistas. No voten por esos congresistas, no voten por ese partido, no defiendan por ese partido. Ese partido está desde 1990. Desde 90 hasta el 2019 han vivido 29 años, de los cuales muchos de los que hoy en día están metidos en política y empresa han pasado por ahí. Entonces, ¿yo qué responsabilidad puedo tener cuando yo he estado cuando yo siempre he estado a la otra orilla? Por eso, pero cuando yo he combatido en los 90, se salió a las calles a combatir la dictadura. Usted me dice que, ¿por qué? Que todos somos unos extremistas. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que siempre situaciones extremas no ayudan en nada. Y he puesto dos ejemplos puntuales y claros. Vamos a la pausa, regresamos. Mañana es el día del maestro. Abel es maestro. Yo soy maestro. 19 años. No, pero no de pedagogía. Bueno, estudié pedagogía, pero soy maestro. Abel es pedagogo, estudió educación en la Universidad Católica, y en Abel vamos a agradecer a todos los maestros del Perú que nos han acompañado tantos años. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Casa de San Martín de Porres, como siempre, al servicio de nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos con donaciones de ropa, medicinas, juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimentos de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenir en la Casa de San Martín de Porres, Girón Callao, 535 en Lima. Teléfonos 423-0705 y RPM numeral 96 10 80 322 y en el convento de Santo Domingo, primera cuadra del Jirón Camaná, antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.
Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua en los podcasts en todo el Perú y el mundo, y nuestra página web radiosantarosa.com.p. Rosa María. Muy bien. César Geruy, el señor no es evangélico, ¿eh? Nuestro congresista acá es católico de la Inmaculada, criado, educado por los jesuitas. Muy bien. Y vamos a los textos escolares, el famoso enredo de los textos escolares, que a mí me parece que no ha habido dolo ahí, y sí han habido errores, pero la cacería de brujas ha sido, de nuevo, impregnada de estas ideas de que hay la necesidad de evitar a como dé lugar que los niños exploren cualquier tema de sexualidad en la escuela. ¿Qué pasó ahí? Yo comparto tu opinión. Creo yo que ha sido un tema de error. Efectivamente, yo creo que nadie, al igual como tú dices, hablas de esa situación extrema vía las pancartas. Esa misma situación extrema fue plasmado en libros. Y yo creo que nadie que esté dedicado al sector de educación o no va a querer plasmar esta aberración dentro de los libros. Entonces ha sido ese un error que ha sido bien capitalizado lamentablemente por la fuerza mayoritaria del Congreso y que hoy en día está en eso, es su caballito de batalla. Mira, Rosa María, yo desde que llegué al Congreso me percaté de algo, ¿no? Primero fueron los Panamericanos, ojo ahí. Entonces, vía la Comisión de Educación, la cual yo integro, y este es el tercer año, siempre Fuerza Popular quiso minar al gobierno. Sí, los Panamericanos, pero ahí se dieron cuenta que eran muy populares y... No es así. ¿Usted qué cree que pasó? Yo le voy a dar la opinión y le voy a decir qué es lo que pasó. Fíjese, entonces, ¿por qué? Porque había un ministro que continuaba su gestión, que era el ministro Saber. Entonces, había una factura por cobrar al ministro Saber. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que atacar? El tema de los Panamericanos, que se destinaba mucho dinero, que ese dinero podía ser destinado para otras actividades, se construían muchos colegios, muchos hospitales. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que no se llegaba, porque sí es cierto, antes de que agarrara la gestión el señor Carlos Neuhaus, los Panamericanos no habían avanzado de acuerdo al cronograma o el flujo de tiempo que se había planificado. Pero llegó el señor Carlos Neuhaus y creo yo él presentó un buen proyecto, tuvo que cambiar la metodología estándar y convencional de trabajo por una nueva, que es un convenio de país a país, y hoy en día tenemos los resultados. Tenemos los resultados, está muy bien. Lima va a estar en ojo a nivel casi mundial, no se olviden que es los segundos juegos más importantes después de las Olimpiadas. Entonces creo yo que esto va a ser muy provechoso para el país. Entonces siempre han buscado cogerse algo, fue los Panamericanos, fue el ministro, fue los Panamericanos, luego la ministra, y hoy en día es el tema de los sexos. El sexo, le digo yo, en general, el tema del sexo. Texto y sexo. Los tiene muy perturbados. Entonces, el sexo, lo que hay que hacer, creo yo, siempre yo apelo a eso, ¿no? Siempre hay un equilibrio, pero colocarse en situaciones extremas muchas veces no ayuda. Y estamos lamentablemente polarizando este tema, cuando no se debía polarizar, sino creo yo que se debería apelar a la comprensión de ambos lados y poder generar un punto medio. Claro, punto medio puede haber, por cierto, y ojalá lo hubiera. El asunto es cuando hay posiciones religiosas, dogmáticas, es difícil que haya punto medio porque tendrías que ir contra tus propias creencias, pues. Entonces, cuando ciencia y fe se mezclan, es un poco complicado porque la fe va a prevalecer sobre la ciencia. Sí, pero no por eso vas a decir entonces que no existe la fe. No, pero la fe es... Puedo concluir eso, claro, tampoco es así. Sino por pero la fe en sus ámbitos, ¿no? En su contexto, a ver, en su lugar. Yo creo que todo tiene matices. Así es, y en su lugar, yo soy una persona creyente, ¿no? Pero también soy una persona comprensiva y entiendo que el mundo está evolucionando y que ante todo esto debe haber una apertura y que los derechos están por encima de cualquier cosa. Entonces yo creo que así como yo, hay muchos y seguro muchos hoy en día nos escuchan. Bueno, ¿cuál es su oferta para la educación? Nos están escuchando todos los maestros, Abel, que es maestro.
¿Cuál es la oferta de ustedes? Bueno, nos quedan 2 años, ¿no? No se ha aprobado mucho, no es su culpa, ustedes son solo 5 en su bancada. No se ha aprobado mucho, no se ha avanzado mucho. Hay algunos proyectos, pero ¿qué podrían ofrecer de acá a 2 años? Fíjese, yo creo que con lo que hemos hablado hace un poco, que de los temas que hemos hablado, hay una brecha en la infraestructura escolar de 100.000 millones. Claro, pero la pública, sí, es espantoso. Sí, es la pública, pero finalmente esa brecha tiene que ser cubierta en la medida por colegios particulares que hoy en día tienen cierto sector, me refiero económico, que va en ascenso, pero que la idea es que puedan transmitir la calidad de educación. Le voy a decir una cosa que es bien, se va a sorprender el público, el 50% de la oferta en Lima es privada. Sí, claro que en sí. ningún país del mundo la educación primaria y secundaria es asumida en un 50% por los padres de familia. Porque hay un descuido. Porque no hay oferta. No hay oferta del Estado. No hay una oferta del Estado. El gobierno lamentablemente dejó de hacer escuela, dejó de generar educación. La última, ¿sabe cuándo los maestros estuvieron mejor pagados? ¿Sabe en qué año? En el 65. En 1965. Con Fernando Belaúnde. Por supuesto que sí, porque le dedicó casi el 6% del PBI al tema educativo. O sea, Belaúnde hizo los grandes colegios, las grandes aulas, alcanzó la educación al encuentro educando. ¿Ese no fue Odría? ¿De las grandes unidades escolares? No, descentralizó la educación. Belaúnde se dio cuenta en el recorrido que hizo que en muchos lugares no había escuela y que los niños para ir a una escuela tenían que caminar 1, 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Creó un programa, la educación al encuentro educando. Y hoy en día nos pasamos al interior del país y vemos colegios, y esos colegios los hizo Fernando Belaúnde. Particularmente, ¿quién habla que tiene la oportunidad de estudiar en un colegio fiscal? Pagado por el Estado, casi la primaria, y la secundaria en un colegio particular. O sea, tengo la posibilidad y la objetividad de poder hablar porque he estado en los 2 espacios de la educación. Claro, pero el problema es que ese colegio rural, primario, ese no está tan mal, le diré, en infraestructura. El problema es que tenemos colegios hechos hace 20 años, o 30 años, o 40 años, o 50 años, o 100 años, a los cuales no se les ha metido un centavo. Pero no solamente eso. ¿Tú sabes cuántos colegios se han reconstruido después del fenómeno del Niño? Ni idea, ahorita el número no lo tengo. No es difícil, 0. No, sí se ha hecho. No, por favor, la ministra estaba hace 2 semanas. Y yo le hice esa pregunta, ¿cuántos colegios? 0. No, ¿reconstrucción o construcción? Reconstrucción. Y remodelación, 0. Reparaciones. Bueno, lo que pasa es que se están haciendo, a ver, ¿qué es lo que le dije a la ministra? Claro, pues, vía módulos, colegios que tenían una infraestructura fija, hoy en día están colocando los módulos. Pero acá hay un tema que es cierto también, que es el tema conceptual, es decir, estos módulos ya no son los módulos que todos conocemos, que son contenedores, sino son colegios prácticamente ya establecidos en un módulo. Entonces digo, ya no reconstruyamos, no apliquemos los módulos y te duran 20, 25 años. Pero hay que trabajar desde el punto de vista conceptual con los padres de familia que no entienden esa figura. Claro, pero digo, no es que no se hayan hecho, es otra manera de hacerlo. 0 colegios reconstruidos es una barbaridad. Habiendo 26.000 millones, creo yo que es una dejadez e ineficiencia por parte del gobierno. Muy bien. Y me hacen acá un par de preguntas. Me dicen que ¿por qué votó en abstención en el caso de Betty Anaculí? Que si usted votaba, dirimía a Luciana León. Sí, es cierto. ¿Y qué pasó? A ver, precisamente por lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que se le acusaba a la Congresa de Anaculí? Que yo durante estos 3 años 2 veces habré cruzado palabras con ella, ¿no? No es un tema de amistad, no es un tema de nada, pero sí es un tema bastante objetivo y perteneciendo a Fuerza Popular. Primero que ella se le acusaba el tema de adulteración de actas. Lo cual yo le digo, de un instituto. Entonces yo le digo, yo te conté que yo había manejado un instituto durante muchos años. Entonces yo conozco cómo es ese tema. Y eso es prácticamente imposible. Ese es uno. 2, se le acusaba de que los colegios que firmaban los profesores que firmaban las actas no la conocían. Y muchos institutos lo que hacen es, debido a la currícula arcaica que tiene el Ministerio de Educación o que tenía el Ministerio de Educación en esa época, buscan profesores afines a lo que pide el Ministerio para firmar el acta. En tal sentido, el profesor muchas veces no, cuando firma y no ha dictado clases, no conoce a los alumnos. Y tercero, fueron 3 los motivos. Había la que imputaba todos estos cargos. Era la cesitaria, ¿no? La cesitaria directamente, ¿no? Pero era, creo, la mamá del novio, el esposo, de la suegra, jefa de campaña, de la jefa, y lo hizo en una oportunidad con un fiscal. Y el fiscal cerró el caso. Y lo curioso, tú eres abogada de saber, fue otro fiscal y el fiscal abrió el caso. Entonces, ahí habían ciertas cosas. Se supone que tiene que haber nuevos elementos. Elementos, creo que no los hubo porque el caso era tal cual exactamente. ¿A usted le queda claro que ella sí estudió en ese instituto? Bueno, yo no le podría decir porque es que ese es el problema, pues. Pero yo, en base a los indicios que presentan, en base a las pruebas que presentan, yo emito un juicio. No, ya sé, pero no había ninguna necesidad de sacarla del Congreso, de levantar la inmunidad de proceso, nada sí, más. la inmunidad de proceso. Pero eso es un caso que se vio exactamente el mismo, se
se vio en diciembre del año pasado. Claro. En noviembre o diciembre del año ¿Pero por qué pasado. no le levantan la inmunidad de proceso? Bueno, en todo caso, yo no voté en contra, yo me abstuve por lo que estoy explicando. Claro, pero por lo que estoy explicando, ¿no? facilitó que no se le procese. Porque a la gente no le molesta, digamos, que tener una persona bajo sospecha en el Congreso. Lo Sí, que le claro, molesta es verdad. que ¿no? Sí, yo creo se que le lo mejor protege. es investigar y que con la Así investigación nazca la verdad. Así es. Hay congresistas que alguna vez se han presentado y han dicho a la comisión por favor, levanten inmunidad. Yo quiero que me procesen de una vez para salir de este tema. No lo dicen, pero a la hora de la hora. Sí, no yo sé. Después acabó. Bueno, y el general Donaire es Pero uno de ellos, ¿no? ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? Bueno, nos tenemos que ir porque hoy día tenemos misa. No, a ver, los viernes tenemos misa del Señor de la Justicia. Estamos invitando a todos los congresistas que vayan a la misa del Señor de la Justicia. ¿Ahora mismo a las 9? A las 9, a ver si encuentran justicia. Claro que sí. Es muy popular acá en Santo Domingo. Pues viene mucha gente y tiene una cofradía muy grande, muy organizada. Bonito, qué simpático. Es muy, muy simpático. Bueno, nos tenemos que despedir con un abrazo. Porque todo el mundo me pide Tescor. ¡Ay, verdad! La cábala ya. La cábala. Perú va a perder. Nada más. Que si digo eso, ganamos. Perú va a perder. Perú va a perder de todas maneras. Perú va a perder. Ya, listo, lo dije 3 veces, ¿ah? Ya. Un saludo a los maestros, aprovechando que está acá. Sí, claro que sí. Aprovecho la oportunidad para saludar a los maestros a nivel nacional, felicitarlos por la encomiable labor que hacen día a día, ¿no? Y agradezco también a todos aquellos que fueron mis maestros, tanto en Tingo María, donde estudié la primaria, como acá en Lima, cuando estudié la secundaria. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y adelante. La bella Tingo María, donde nos escuchan. Y un abrazo en Abel para todos los maestros que pasan por esta cabina, muchos también, y a todos los que nos escuchan en todo el Perú, en toda la red de Sodomco, en todas las radios que nos acompañan, porque hay muchos maestros que se dedican a la radio también. Sí. Y yo he encontrado muchísimos maestros. Bueno, acá tenemos uno presente. Así es, pero a nivel nacional, sobre todo en las distintas regiones, que combinan su labor de docencia con la radio, haciendo una bonita... Lo cual es bueno, creo yo, ¿no? Sí. Porque yo no sé qué adecentan. O la labor de periodista o la labor de docente, no, pero yo que es la segunda. Y lo que tienen es que son magníficos reporteros, magníficos narradores, porque pueden narrar los hechos, claro, lo que está pasando, tienen una lectura del ambiente en el que se mueven, sobre todo a nivel nacional. Y yo desde mis días en RPP, los corresponsales, nos dábamos cuenta rápidamente cuáles eran los que eran docentes, por la forma de hablar, de comunicar. Inmediatamente te das cuenta de cuáles eran docentes. Así que muchas gracias a todos, que pasen un lindo día. Normalmente toca un feriado, pero va a ser el lunes en algunos colegios y en otros hoy día. Y en otros ya fue. Hoy día o el lunes, pero que pasen un lindo día el maestro. Y nos vamos, pero antes de irnos, y habiéndolo dicho todo, no se olviden de colaborar con esta radio que vive de la divina providencia, ingresando a www.radiosantarosa.com, van a PayPal, hacen su pequeña donación y nos ayudan a sobrevivir, porque nosotros no tenemos publicidad. Y también me hacen recordar la encuesta, ¿no? ¿Qué encuesta del partido. Sí, los chicos acá han organizado una súper encuesta en Facebook, no sé qué están rifando, pero mentira. Pero por favor, yo quiero llegar el lunes acá y que todos tengan la misma cara de aumento de sueldo que tenían ayer. Estaban todos felices, parecía que, ¿no? Parecía que les había aumentado el sueldo, que había llegado Papá Noel, no sé, era una felicidad total, parecía Navidad. Muy bien. Un saludo para Gerardo, que mañana cumpleaños, uno de nuestros pulpines. Está ahí escondido, se ha escondido atrás del vidrio. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, el día lunes estaré con ustedes para ponernos muy tristes porque Perú va a perder. Muy bien. Nos vemos mañana. Chao. Mañana no, el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El Señor